pero evidentemente siguen sus huellas en el ejercicio de la profesión. El catastro es una descripción parcelaria por fracciones confeccionadas normalmente en una ficha de cuenta corriente por cada propietario. O sea, es una descripción básica de un inmueble con sus características determinadas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la ficha? Que es uno de los elementos primordiales del catastro, es recoger todas las modificaciones que se van registrando en el inmueble por razones de división, mejoras, demolición o cualquier tipo de circunstancia. O sea, de esa definición lo que nosotros tenemos es un primer punto que es el objeto del catastro en sí. El catastro básicamente fue definido al efecto de obtener bases imponibles para el pago del impuesto inmobiliario. O sea, esa es la, digamos, la característica o la norma fundante del por qué existe un catastro y la finalidad es específicamente tributaria. Ahora bien, nosotros tenemos el continente del catastro que es el padrón inmobiliario. Y el padrón inmobiliario está por así descrito en uno de los artículos de la ley 125/91 de una forma bastante genérica, por así decir, en el artículo 63. ¿Y qué es lo que establece el artículo 63 de la ley 125? El padrón inmobiliario es el instrumento para la determinación de la obligación tributaria y lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá contener los datos obrantes en la ficha catastral o en la inscripción inmobiliaria si se tratase de zonas aún no incorporadas al régimen de catastro. A su turno, tenemos el artículo 154 de la actual Ley Orgánica Municipal, que establece tres aspectos que son sumamente importantes para nosotros con referencia a inmuebles urbanos, inmuebles rurales y también a las revaluaciones que se vayan efectuando. Con relación a los inmuebles urbanos, el catastro lo que va a establecer son los valores fiscales que se determinan por metro cuadrado de superficie, que incluye construcciones, servicios, demás mejoras, ubicación del inmueble, antigüedad, tipo, clase, las características de las construcciones, los estados de conservación de esas construcciones y también el tipo de pavimentación. Con referencia a los inmuebles rurales, establece que se tiene que determinar el valor fiscal por hectárea, ¿verdad? Y los valores que deben considerarse son, en primer lugar, la ubicación de los inmuebles dentro del municipio y las características de la zona. Por último, se establecen los revalúos especiales que toman en cuenta, por ejemplo, las modificaciones catastrales por desmembración, división, reunión de parcelas, accesión, aluvión, abulsión, demolición, construcción y ampliación de obras, la reconstrucción de los edificios y también otros tipos de mejoras. Ahora bien, el órgano rector en materia de catastro en nuestra república es el Servicio Nacional de Catastro y encontramos básicamente 4 artículos. El primero de ellos de la ley 109/91 que establece la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda y otros 2 artículos, el 62, el 60 y el 62 de la ley 125/91. El primer artículo, específicamente el artículo 30, a nosotros nos da la pauta básica de cuál es el marco de competencias del Servicio Nacional de Catastro. De acuerdo con este artículo, el Servicio Nacional de Catastro será una repartición técnica que tendrá a su cargo el catastro de los bienes inmuebles del país. Deberá desarrollar, entre otras, las siguientes funciones. Y menciona mantener un registro actualizado de todos los bienes de la República, con el avalúo de las mismas, individualizando sus propietarios legales, suministrar a la Subsecretaría de Estado de Tributación la información necesaria para los fines de la administración del impuesto inmobiliario y todo otro antecedente requerido para fines tributarios. Proporcionar información técnica sobre catastro a ministerios y otras instituciones públicas o cualquier otro ente autorizado legalmente. Eso es con referencia a lo que es la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda.
Hay otros dos artículos, el 60 y el 62, que también hablan de la evaluación fiscal, ¿verdad? A los cuales, si es que tenemos interés, podemos recurrir directamente, pero como tiene, digamos, una connotación de contenido tributario, creo que no haría falta profundizar, ¿verdad? Y después también tenemos un artículo muy importante, que es el 65 de la misma ley 125/91, que hace referencia a lo que es la recepción de información sobre medidas judiciales. Este artículo es interesante porque a nosotros nos da la pauta de cómo se maneja el régimen de registro de la información. Y ese artículo, especialmente en el cuarto párrafo, dispone que en los casos de medidas judiciales de las cuales por cualquier motivo deban practicarse anotaciones, notas marginales de aclaración que contengan errores de cualquier naturaleza y que se relacionen con el dominio de bienes raíces. La Dirección General de Registros Públicos hará conocer el hecho al Servicio Nacional de Catastro mediante una comunicación oficial con la transcripción del texto a la anotación de la aclaración correspondiente. Medidas judiciales podrían ser, por ejemplo, los embargos preventivos o cualquier otro tipo, digamos, de medida cautelar que tenga, digamos, relación directa con lo que es el dominio y las restricciones al dominio sobre un inmueble. Por ejemplo, sabemos muy bien que si se instituye una CBM de tránsito, se tendrá que efectuar la anotación ahí y, por supuesto, derivar también este conocimiento a lo que es la Dirección Nacional de Catastro. Ahora bien, con referencia al tercer punto, ¿verdad? Una vez que nosotros definamos qué es el catastro, cuáles son las normas regulatorias del mismo, ¿verdad? Cuál es el ente encargado, entonces nosotros tenemos que verificar si el proyecto que se presentó se adecua a las normas regulatorias del Servicio Nacional de Catastro. Y ahí vamos a contemplar dos tipos de objetivos. En primer lugar, lo que surge del proyecto es que el objetivo es reglamentar las rectificaciones administrativas. Ese es el objetivo que persigue el proyecto presentado. Y nosotros ahí podemos efectuar un análisis tanto del considerando como de ciertas normas específicas que ya habíamos en un momento dado, digamos, sometidas a un proceso de análisis con una correspondiente conclusión. Específicamente en el párrafo 18 del considerando, si ustedes tienen eh, al alcance el texto correspondiente, van a leer lo que es, por ejemplo, la operación de medición. Y nosotros sabemos que una operación de medición técnicamente es una mensura, es medir algo, ¿verdad? Verificar, de acuerdo con el título que nosotros tenemos, el contenido del documento en sí mediante lo que es la técnica en específico, ¿verdad? Y sabemos muy bien que existen dos clases de mediciones, la medición administrativa o mensura administrativa y también la eventual mensura judicial si es que se dan algunas cuestiones específicas al respecto, ¿verdad? Por otro lado, tenemos en el párrafo 19 algunas cuestiones muy importantes también que tienen que ver con aspectos estrictamente técnicos. Partimos de lo que es la operación de medición y en el párrafo 19 del considerando se establecen, por ejemplo, algunas apreciaciones como, por ejemplo, medición con GTS, diferencia de cálculo de superficie entre título y medición de campo, la existencia de linderos con cauces hídricos, la metodología del cálculo por el método de trapezoides. En fin, si ustedes se dan cuenta, digamos, el alcance o el enfoque no se circunscribe única y exclusivamente al contenido específico que la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda y que, por ejemplo, la Ley Orgánica Municipal tuvieron, digamos, en consideración a establecer lo que es el catastro, digamos, y sus componentes específicos. O sea, bajando un poco a tierra lo que son estos aspectos, lo que podemos hacer es efectuar una primera conclusión o llegar a una primera conclusión, que es que bajo el título de rectificación administrativa, lo que en realidad se regula es un componente, un elemento o un factor relacionado con una mensura administrativa o una mensura judicial en un eventual caso, ¿verdad? Porque si lo que se plantea es una rectificación administrativa, lógicamente el profesional operante no va a quedarse con lo que tiene
a su alcance y que le provee normalmente el propietario del bien inmueble, sino también va a tener que efectuar otro tipo de actividades, por ejemplo, en el terreno, va a tener que hacer, por ejemplo, compaginación de títulos, va a tener que verificar cuál es la situación real que se encuentra. Ahora bien, con referencia al examen de las normas, voy a citar algunas que me parecieron relevantes por el contenido. Por ejemplo, en el artículo 8 del proyecto se habla de inconvenientes en el cierre de la formación del polígono descrito en el título de propiedad. O sea, cuando ustedes que son profesionales del área leen este proyecto, ya se van a dar cuenta que es una norma técnica. El artículo 9, por ejemplo, hace referencia a las parcelas colindantes con cauces hídricos. Esa también es una norma técnica. En el caso del artículo 10, se habla de limitaciones del inmueble con rutas, caminos y calles. Esa también es una norma técnica. El artículo 11, por ejemplo, hace referencia al fraccionamiento del inmueble por parcelas. En primer lugar, esa es una norma de contenido sumamente técnico, pero tiene la particularidad específica que con relación a la partición de inmuebles, a partir de lo que es la promulgación del Código Civil paraguayo, ya se introdujeron en el área específica referente a sucesiones, a las normas relativas a cómo debe efectuarse la partición de un inmueble en concreto, ¿verdad? Entonces, esa norma también es una norma técnica, pero con la particularidad de que el Código Civil ya regla en determinadas circunstancias qué es lo que se va a hacer con un bien inmueble que se quiere fraccionar. Después tenemos el artículo 12, que habla también, por así decirlo, yo le estoy dando algunas especificaciones porque el proyecto no trae en sí especificaciones, pero que tenemos que darle un nombre técnico para que se entienda perfectamente qué es lo que se va a reglamentar. Entonces, en el artículo 12 lo que vemos es que en realidad tenemos una norma tinente a las parcelas remanentes de fraccionamientos previos, ¿verdad? Y ahí también encontramos una norma técnica y también encontramos lo que es en la actualidad la vigencia del Código Civil paraguayo relativo al fraccionamiento de inmuebles con referencia a las sucesiones. El artículo tercero, por ejemplo, hace referencia, perdón, décimo tercero, el artículo número 13, hace alusión a las áreas intra y extrapoligonales de una propiedad. O sea, también estamos, por así decir, enfrente a lo que nosotros tendríamos o consideramos una norma específica técnica, específicamente técnica. Por último, la objeción que finalmente planteamos fue con relación al artículo 14. ¿Y por qué el artículo 14? Porque en el proyecto lo que se busca es evitar que mientras dure el proceso de restricción de disposición de inmuebles de acuerdo a las normas del INDER, no se lleve a cabo ningún tipo de rectificación administrativa al respecto. Y en ese caso, la restricción de disposición y de transferencia de una propiedad relativa a un inmueble que fue adjudicado por el INDER no debe significar un obstáculo para el propietario, siempre y cuando éste quiera rectificar el título de su propiedad, porque ese en primer lugar es su derecho. Él como propietario tiene, digamos, la facultad suficiente de solicitar, en primer lugar, al ente que les pidió el título, que es el INDER, hoy INDER, y en segundo lugar, a la judicatura, si es que desea modificar alguna especie, digamos, de especificación que no coincida con la realidad, porque en definitiva lo que queremos nosotros es que el título y la descripción del título se manifiesten de manera indubitable en la realidad. Entonces, cercenarle al propietario ese derecho en base a una restricción temporal digamos, de disposición, no encuentra bases racionales suficientes. Y en segundo lugar, atenta contra el principio de objetividad. Entonces, de ese conjunto de situaciones, por lo menos, podemos verificar alguna serie de segundas conclusiones, ¿verdad? En primer lugar, nosotros conocemos que el ente rector en materia de mensuras es el Departamento de Agrimensura y Geodesia, el MOPC, y el decreto mismo, que es el 12 de julio de 1910, habla o refiere mensuras administrativas y mensuras judiciales. En segundo lugar, el decreto
el decreto tiene una concordancia específica con 3 artículos del Código Procesal Civil, ¿verdad? El artículo 666 y el artículo 665, que supeditan la aprobación de una mensura judicial a lo que es el examen del Departamento de Agrimensura y Geodesia del MOPC. Y también tenemos un artículo 671 del Código Procesal Civil, que le remite, digamos, al juez, al magistrado, a los operativos, por ejemplo, a los profesionales del área, de que en caso de los deslines también se van a aplicar las normas relativas a la mensura. Entonces, eh, ¿cuál, eh, ¿cuál es, digamos, la finalidad intrínseca de esto? Cualquier tipo de acto que tenga que ver con medición de inmuebles, sea rectificación, mensura, deslinde, en los casos eventuales, por ejemplo, de nulidades de títulos siempre, o de, por ejemplo, de reivindicaciones, o digamos de detección de excedentes fiscales, siempre se va a solicitar el parecer del MOPC cuando esté en juego lo que es la medición del inmueble. Entonces, hay 2 artículos en concreto que son el 29 y el 30 que encuadran de manera categórica cuál es la situación en concreto del Departamento de Agrimensura y Geodesia y por qué ahí radica su importancia, ¿verdad? Nosotros tenemos que el Departamento de Agrimensura y Geodesia es el organismo administrativo encargado del estudio de las operaciones de mensuras administrativas o judiciales y hace referencia a lo que es el examen de los antecedentes que originaron la mensura, la aplicación que se haga de los antecedentes y otros relacionados con la operación efectuada, la revisión de los cálculos y si se han cumplido o no todos los requisitos a que está obligado el geógrafo por los distintos tipos de normas jurídicas, sean leyes, decretos, instrucciones. Y algo muy importante que no debe también ser soslayado, que es una, por así decir, una competencia de fiscalización concreta, ¿verdad? Que establece, si del control ejercido resultare indicio de falsedad en las operaciones, el departamento elevará todos los antecedentes al juzgado y suspenderá la tramitación de los expedientes del causante. ¿Eso qué significa? Que si en definitiva existe alguna observación, ya sea con referencia a la operación técnica, ya sea con referencia a la evaluación, por ejemplo, de los documentos, ya sea con cualquier tipo de actividad que tenga efecto en el proceso judicial o en el procedimiento administrativo, necesariamente el Departamento de Agrimensura y Geodesia va a tener que pronunciarse al respecto. ¿Y qué es lo que, en definitiva, nosotros por lo menos podemos concluir al respecto? Quien puede lo más, puede lo menos. Si el MOPC, el Ministerio de Obras Públicas, interviene en las mensuras administrativas y judiciales, con mayor razón debe intervenir en las rectificaciones administrativas o judiciales. La única norma actualmente reguladora es de este, digamos, esta área del conocimiento es el decreto reglamentario del MOPC y a eso tenemos que remitirnos si es que queremos encarar algún tipo, digamos, de mejora o de planteamiento al respecto. No sé si hay algún tipo de consulta. Hola. Hola, hola. Sí. Sí, gracias, profe. Vamos a habilitarnos, ya está en extenso, ahora tenemos que, o querés cortar en esta parte para continuar después, o sobre esto la pregunta ahora mismo, ¿verdad? Profesor. Yo estoy abierto a lo que ustedes dispongan. Ah, ya. Por lo Perfecto. menos la introducción y las ideas generales yo creo que ya están puestas. Entonces, voy a estar en lo que ustedes dispongan. Ok, sí, sí, sí. Me pareció muy productiva esta introducción. Yo anoté ciertas cositas, profesor, para ver si es que me quedaron precisas o más. Eh,
Tres preguntas, una te voy a hacer. Uno es que me quedó claro hasta al final, bien dijiste, todo lo que refiere a normas técnicas, hicimos tipo, una clasificación de sus artículos, sí o sí están relacionados a las normativas de mensura y eso se debe aplicar a las rectificaciones y a todo tipo de mediciones técnicas, profesor. Eso era una Así es. de las preguntas. O sea, lo que regula la mensura, que en realidad es la única, quiero decir, una entidad jurídica, técnica que está bien normada y reglamentada acá en Paraguay, ¿verdad? Y en lo que voy es de que todo se tiene que ceñir por esa normativa de las mensuras, ¿verdad? En cuanto a lo técnico. Esa era la pregunta uno y la pregunta dos era, no me quedó claro si eran, creo que 5 artículos, nada más, o sea, 3 de una ley y otras 2 de otra, en la que le menciona al Servicio Nacional de Catastro y sus funciones y competencias, ¿verdad, profesor? O sea, dos preguntas en realidad. Sí, así es. Básicamente, la ley que establece la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda, el artículo, te voy a decir, el artículo 30 es de la ley 109/91, es la que establece el Servicio Nacional de Catastro para lo que es la colecta de información referida a los bienes inmuebles a los efectos tributarios, o sea, a los efectos de la aplicación del impuesto inmobiliario. Lo que nosotros pondríamos en ese caso en duda es hasta qué punto implicaría, digamos, incursionar en competencias de otras instituciones cuando se pretende o cuando se plantea, digamos, mantener, por así decir, actualizado un registro específico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea subyacente? La rectificación administrativa, lógicamente, no va a salir de un estudio de gabinete. La rectificación administrativa se plantea cuando el propietario verifica el contenido de su título en la realidad y ve que existen discordancias, aunque no tiene, por así decir, litigios con el vecino. O sea, la aplicación del título en el terreno no genera conflictos con ninguna persona, que son los colindantes, pero contiene algunos datos que deben ser rectificados, ¿verdad? Entonces, el concepto de rectificación administrativa parte de lo que es un contenido mucho más amplio, que es el de la mensura. Porque lo que hace una rectificación es solucionar algo que se encuentra concomitante o latente en la realidad. Y para llegar a esa conclusión necesariamente tuvimos que haber medido alguna vez nuestro terreno. Y de ahí que salta lo que es la competencia del MOPC para definir al final qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en uno de los artículos, en uno de los artículos que yo mencioné, se le obliga inclusive en el primer artículo, se le obliga, que yo mencioné en la crítica, se le obliga al geógrafo a cerrar el polígono, cosa que el decreto prohíbe. ¿Por qué? Porque en el decreto específico, cuando existen, digamos, por así decir, inconsistencias en lo que es el contenido del título de propiedad, el geógrafo va a sencillamente elevar un informe y va a solicitarle al MOPC las instrucciones correspondientes, porque de por sí el geógrafo no puede integrar las faltas o las carencias que existen o que se denoten del contenido del título. Entonces, el decreto reglamentario lo que hace es, digamos, solicitar la elevación de los antecedentes y el MOPC va a definir cuál va a ser el camino a seguir al respecto, ¿verdad? Cosa que no hace o que no se contempla en el proyecto, en el borrador que nosotros estamos analizando, porque le obliga al geógrafo. Porque le obliga al geógrafo a cerrar el polígono cuando en realidad eso él no puede hacer de una forma, por así decir, directa. Tiene que utilizar necesariamente otras vías. No sé si quedó claro esa parte.
Ok, profesor, sí, sí, para mí quedó claro. No sé si otro compañero acá, Luis, Fernando, Luis, está moderando, sí, adelante. ¿está contestada tus dos preguntas? Sí, 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 está totalmente, plenamente contestado, utilizado. Ok, Gracias. perfecto. Hay otra consulta que hace el ingeniero Carlos Cubilla, profesor. Dice, hoy el CNC aplica el concepto de mensura a una medición del terreno sin necesidad de seguir el proceso establecido en el código de procedimiento y pregunta si esto es correcto. Todo lo que no es judicial es administrativo. Todo lo que no es judicial es administrativo. Sea, por ejemplo, algún tipo de rectificación que se plantee, por ejemplo, en el INDER, en un municipio o en otro tipo de institución, por ejemplo, vamos a suponer que sea el Ministerio de la Vivienda, por ejemplo, es administrativo. Lo contrario es judicial. Entonces, cuando se plantea una cuestión atinente a la medición, el decreto de 1910 del 12 de julio abarca ambos tipos de cuestiones, tanto las mensuras administrativas como las mensuras judiciales. Y eso nosotros podemos ver en el primer artículo del decreto reglamentario. Para las mensuras administrativas, regirán las mismas formalidades requeridas de la situación del lindero y publicación de edictos legislados en el Código Procesal Civil respecto a las mensuras judiciales. O sea, hay una comunidad, por así decir, hay por así decir un elemento común, tanto para las mensuras judiciales como para las mensuras administrativas. Pero, en definitiva, si las mensuras se efectúan, sea administrativa, en cualquiera de los entes que adjudiquen inmuebles, por ejemplo, o en otro tipo de situación, se van a tener que aplicar las normas del MOPC porque son las únicas normas que rigen el procedimiento específico de lo que es la mensura, tanto judicial como administrativa. Gracias, profesor. Cubilla, ¿quedó claro para tu consulta? Puedes habilitar tu audio. Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Mucho gusto, encantado. Hay una cuestión Perdón, acá que me... perdón. Carlos, no, Sí, se te escucha muy en el fondo. No sé si el profesor te escucha bien y ahí me escucha, después profesor. bien te mato el micrófono. Ahí me escucha, profesor. Sí, es perfecto. Bueno, la cuestión es que eh, nosotros habitualmente, y probablemente esta es una duda que tenemos, una duda existencial en todo caso, ¿verdad? Porque nosotros entendemos una mensura judicial, mensura realmente nomás luego dice el Código Civil, ¿verdad? No habla luego de mensura judicial, ¿verdad? Solamente que la mensura nosotros interpretamos como mensura judicial cuando tenemos un título de propiedad que ir a medir, ¿verdad? Y entonces nos ceñimos por el Código de Procedimiento. Y en el caso de las mensuras administrativas, normalmente, históricamente, salvo que yo esté equivocado, solamente se aplica cuando se va a titular por primera vez un terreno que de origen fiscal o municipal. Solamente ahí nosotros le llamamos mensura administrativa. Entonces pareciera que hay una confusión aquí, o a mí por lo menos me confunde cuando decimos que toda gestión ante el servicio o ante el organismo de la vivienda es una gestión administrativa. Pero en realidad ellos, en este caso, solamente nosotros decimos que es una mensura administrativa que también tiene su procedimiento originalmente de seguir el ordenamiento del ejercicio de la profesión, pero es solamente para titular por primera vez. Una vez que yo titulé mi tierra, bajo ningún sentido yo hago mensura administrativa. Eso es lo que nosotros habitualmente entendemos así. Sin embargo, para complicar más las cosas, dice, por ejemplo, una parte en un párrafo del considerando de la presentación
SNC, el catastro. Dice que se hace necesario zanjar la interpretación de la normativa ut supra, pues esta no hace referencia únicamente a la mensura practicada en sede judicial, que es conocida y regulada hoy en el Código Procesal Civil, dice, como juicio de mensura y deslinde, sino que hace referencia a cualquier operación de medición o mensura que, conforme lo refiere el diccionario jurídico de Manuel Osorio, es toda acción de medir, más en especial la de fincas rústicas o urbanas, para determinar su cabida o fijar y señalar sus límites. Asimismo, el doctor Alsina lo define como la operación técnica que tiene por objeto la ubicación del título, y sigue diciendo. Pero mi duda queda en el hecho de que la ley en ninguna parte define la mensura fuera del mecanismo establecido por el Código de Procedimientos. Entonces, mal yo puedo pensar de que puedo hacer una mensura privada que tenga un valor contra tercero, por ejemplo, o un valor que pueda significar valedero para rectificar las dimensiones de una escritura pública, por ejemplo. ¿O es que estamos equivocados nosotros en los conceptos, profesor? No, en realidad lo que hay que hacer es diferenciar muy bien que la mensura como operación técnica es una sola, ¿verdad? Lo que se hace normalmente es desarrollar, por así decir, las normas técnicas, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, dependiendo del objetivo que pretenda la persona. Por así decirte, antes, por lo menos, el instituto de, antes el IBR, hoy INDEL, por ejemplo, cuando iba a adjudicar lotes fiscales, llevaba a cabo, por ejemplo, una mensura administrativa em, con, digamos, por así decir, la utilización de las normas del Código Procesal Civil, por ejemplo, la publicación de los edictos citatorios, la citación a los linderos, todo lo que se hacía en sede administrativa para la titulación de ese bien, digamos, obedecía a las normas del Código Procesal Civil, pero aplicado en sede administrativa. Hoy en día, de acuerdo a la modificación de la jurisprudencia, generalmente el caso creo que va a ser un poco más complejo si es que se trata, por ejemplo, de la detección de excedentes fiscales, porque por ejemplo, el juzgado de primera instancia, si es que no tiene título, no va a admitir a juicio una mensura judicial. Entonces, necesariamente, la institución en concreto, vamos a suponer, el actual INDER o el Ministerio de la Vivienda, van a tener que efectuar, digamos, operaciones administrativas previas de cálculo de superficie, después de, por ejemplo, los estudios de título, y recién allá al final van a poder expedirle a la persona un título de propiedad, de manera que coincido contigo en el sentido de que hoy en día sería muy difícil que se lleve a cabo una mensura administrativa eh, que tenga, digamos, los efectos que vos mencionaste, ¿verdad? Pero básicamente, no, digamos, el objetivo del encuentro no es, por así decir, establecer, digamos, situaciones catastróficas, por así decirte, ¿verdad? Pero si es que nosotros nos ponemos, por ejemplo, en lo que es el rol del Estado, ¿verdad? Vamos a suponer que el geógrafo se vaya y mida en el campo una superficie muy grande, no le cierran los polígonos, por así decir. Me van ustedes a corregir si me expreso o no me expreso correctamente. Vamos a suponer que no le cierran los polígonos, entonces necesariamente, por ejemplo, va a tener que encarar una solución al respecto, va a tener que relevar el inmueble, va a tener que obtener la copia de los títulos de los colindantes, él va a tener que elaborar su plano, va a tener que verificar el contenido de esos planos en el terreno y exponer la solución al respecto. Y ahí recién el Estado va a poder otorgar un título de propiedad
complementario. Vamos a suponer si existe una diferencia de 350 hectáreas, 450 hectáreas, 550 hectáreas o N cantidad de hectáreas, el Estado es titular de las tierras fiscales y específicamente en la cabeza del hoy Inter, ¿verdad? Pero la administración pública va a tener que valerse de un conjunto de actuaciones administrativas para llegar a ese resultado. Entonces, ahí va a ser otro, por así decir, el camino a seguir. A lo mejor va a ser un poco más engorroso, pero ahí está la capacidad científica del profesional. O sea, en definitiva, la mensura es un acto técnico. Puede llegar a ser administrativa o jurisdiccional dependiendo del derecho que pretenda ejercer el propietario, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien cuál es el alcance de una mensura judicial. Hoy en día a lo mejor es muy difícil que se encare una mensura administrativa, pero si existe, por ejemplo, algún tipo de inconveniente con referencia a la superficie, con referencia a los polígonos o a los linderos o cuestiones en concreto que guardan relación con el título, lógico que vamos a encarar primero una medición del inmueble, ¿verdad? A lo mejor no va a ser una mensura judicial, pero sí va a ser una medición administrativa. Entonces, eso va a ser una mensura administrativa, le guste o no le guste el término. Podemos decir directamente que es un acto de medición profesional, pero en definitiva es una mensura. Em, yo no sé si quedó clara la respuesta. O sea, definiendo, nosotros tenemos la mensura judicial, la que se practica a nivel de los juzgados de primera instancia, y las mensuras administrativas o mediciones administrativas o operaciones técnicas, como quieran llamarle, que se efectúa a nivel de los órganos administrativos cuando existe algún tipo de controversia o duda o situación difícil al respecto. No sé si contesté, Jubilia, tu pregunta en concreto. Y casi estoy completando algo que realmente para mí es espectacular, profesor, porque vamos para entendernos, ¿verdad? Porque históricamente pues nosotros manejamos esta cuestión de esta manera, ¿verdad? Que la mensura judicial luego le llamamos, ¿verdad? Pero el código siempre le llamó siempre mensura nomás. Entonces vamos a llamarle judicial a a toda la mensura que sigue el procedimiento con intervención del juez competente, ¿verdad? Para entendernos, ¿verdad? Vamos a llamarle administrativa, la mensura administrativa tradicional, que es lo que habíamos dicho recién. Históricamente conocemos como cualquier medición de un terreno fiscal o municipal a los efectos de hacer por primera vez su título, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos mensura administrativa. De hecho que la legislación luego le dice así, ¿verdad? Pero ahora, con esta definición que usted está agregando, lo que nosotros llamamos tradicionalmente y que considerábamos que realmente no está tipificado, pero que evidentemente sí podemos decir que está, sería la mensura privada. Vamos a decir que una medición que encomienda el propietario para establecer si su alambrada verifica específicamente lo que dice su escritura. A eso nosotros normalmente le llamamos una mensura privada. Eso Perfecto, específicamente, entonces concretamente le perfecto. podemos llamar, esa es una acción administrativa también. Si es que, por ejemplo, vamos a suponer que el resultado de tu trabajo vos expones, por ejemplo, en el municipio o en el INDERT o en el Ministerio de la Vivienda, esa mensura privada se va a convertir, por así decir, o va a tomar, digamos, va a ser tomada como un elemento de prueba para una eventual mensura administrativa. Porque si vos representás, igual que lo que hace el abogado, ¿verdad? Vos representás los intereses de tu conferente o de tu mandante. Si tu conferente o tu mandante te dice, por favor, necesito que me midas mi estancia en San Pedro, vos vas a venir acá hasta San Pedro, vas a medir las 500 hectáreas y si vos te das cuenta que hay un remanente de 25 o de 30 hectáreas, vas a presentar eso ante el INDER y vas a solicitar la rectificación correspondiente, ¿verdad? Ahora, si vos contrastás, por ejemplo, el contenido del título con lo que hay en el terreno y en el terreno hay más, entonces
necesariamente se le va a dar tratamiento de excedente fiscal y ahí sí se va a tener que iniciar una mensura administrativa sobre esa mensura privada que vos encaraste. Pero ninguna situación excluye la otra, ¿verdad? Depende eso de la casuística. Se puede empezar con una mensura particular, esa mensura particular se puede llevar a un expediente administrativo. Ahí evidentemente el INDER va a tener que iniciar en primer lugar, un relevamiento de los datos, va a comisionarle a un colega, ¿verdad? Profesional de la geodesia, y finalmente eso va a tener que desembocar a lo mejor en una mensura judicial, ¿verdad? Para tratar de darle, por así decir, más fuerza a lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero no hay una exclusión de los conceptos o de la técnica aplicable, ¿verdad? Va a depender única y exclusivamente de cuál es el objetivo perseguido por el particular. No sé si se entendió suficientemente. Con el permiso del Bueno. auditorio, quisiera agregar algo más a la duda. Permiso, Carlos. Adelante. Permitime bien entrar un ratito a moderar. Tenemos más también otras preguntas, Carlos, Bueno, de otros colegas, para poder evacuar aquellas primero y después seguir el debate. ¿Te parece? sí. Correcto. Bueno. Ok. Fernando, ¿quién era que estaba en lista de preguntas? Ok, ahí está. El colega Aníbal Escobar hizo una consulta, profesor. Dice, Sí, ¿puede el Servicio Nacional de Catastro obligar al propietario de un inmueble a rectificar su título de propiedad? resulta ser que en materia administrativa, em, la ley puede efectuar lo que se llama delegación de competencias. ¿Qué significa eso? La delegación de competencias implica reglamentar el contenido de una ley. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a suponer que existan, digamos, algunos defectos en las documentaciones previas o en las documentaciones respaldatorias del propietario. Pero ¿qué es lo que pasa? Nadie está obligado a lo que la ley no manda y privado a lo que ella no prohíbe. Eso se establece en la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, yo creería que es un acto arbitrario de del Servicio Nacional de Catastro si le obligan a la persona a rectificar su título de propiedad, porque eso no está contenido en ninguna norma emanada del Congreso de la República. Solamente el Congreso de la República puede obligarle a una persona a efectuar eso. Y les pongo un ejemplo específico. Por ejemplo, en materia de impuestos, la Junta Municipal no puede crear impuestos bajo una denominación que no sea impuesto o tasa. Vamos a suponer que utilice digamos, una denominación, por así decir, desconocida, como, digamos, qué sé yo, aporte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es absolutamente inconstitucional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Servicio Nacional de Catastro? Si existe, por así decir, alguna necesidad objetiva de dejar, por así decir, a salvo lo que es el contenido de su información, puede dejar directamente notas marginales al respecto, ¿verdad? Y lógicamente cuando eso llegue al registro, a la Dirección General de los Registros Públicos, tal vez pueda existir, digamos, algún tipo de situación en concreto y ahí digamos, la Dirección General de los Registros Públicos tal vez va a emitir algún tipo de resolución en donde le va a imponer a la persona a rectificar ese título. ¿Pero por qué? Porque el Código de Organización Judicial establece ese tipo, digamos, de actitudes a asumir, por darle una denominación, ¿verdad? Pero no porque eso, digamos, surja de una norma administrativa y más todavía una norma de carácter infralegal o sublegal como es una resolución. Ni siquiera un decreto puede obligarle al particular a encarar algo que no está establecido en la ley.
Entonces, necesariamente tiene que haber una delegación legislativa en el órgano administrativo para que el órgano administrativo le obligue al particular a hacer algo. En este caso, por ejemplo, solamente la Dirección General de los Registros Públicos puede, por ejemplo, negarse a inscribir un título porque encuentra, digamos, una situación, digamos, difícil de manejar. Y ahí el particular, vamos a suponer, por ejemplo, si acepta el contenido de la resolución de la Dirección General de los Registros Públicos, puede optar, por ejemplo, por iniciar una acción contenciosa administrativa, que es entrar en litigio ante el Tribunal de Cuentas, o directamente decir, bueno, no me queda otra alternativa y voy a encarar una rectificación, ¿verdad? Pero esa rectificación, por así decir, por el carácter de título o propiedad, por ejemplo, no va a poder ser encarada administrativamente, sino va a tener que ser encarada a través de un juicio. Vamos a suponer un juicio sumario. Vamos a suponer Juan Pérez contra Inder sobre rectificación de título. Entonces, ahí sí van a poder traerse las pruebas. Qué sé yo. No hace falta que sea un litigio largo, ¿verdad? Va a depender de la inteligencia del abogado para recomendarle a su cliente, ¿sabes qué, compañero? Acá te conviene efectuar una rectificación de título por la vía sumaria. Vas a tener mucho menos tiempo en sumir, ¿verdad? Vas a tener la misma cantidad de pruebas, pero te va a salir mucho más rápido. Y si es que, por ejemplo, no hay inconvenientes con el colindante, digamos, va a haber muchas ventajas, ¿verdad? Diferente va a ser si hay litigio con el colindante, pero si se trata de rectificaciones, normalmente no hay problema con el colindante, no hay problema con el mundo, con la vida, con la realidad. Es directamente una cuestión entre el titular del bien y el documento. Entonces, en esos casos, digamos, a lo mejor se va a tardar un poquitito más, pero a través de un juicio sumario de rectificación de título, por ejemplo, se va a poder subsanar eso y ahí la gente, por así decirte, ya se va a sentir satisfecha al respecto, ¿verdad? Pero básicamente no se puede imponer una obligación que no sea a través de la ley. Y más todavía cuando se trata de incursiones en el derecho de propiedad o en otros derechos fundamentales del ciudadano, pero no se le puede obligar al particular a cumplir con una norma administrativa si la norma administrativa no tiene fundamento de ley emanada del Congreso. No sé si quedó claro. Gracias, profesor. Cualquier cosa, si es que los colegas tienen, el colega Escobar que hizo la pregunta, quedó claro, o si tiene alguna consulta que adicionar a esa consulta, lo puede hacer a través del chat. Otra pregunta, profesor, es del colega Celso Salinas, el cual refiere, ¿cuáles serían las herramientas jurídicas para que el Servicio Nacional de Catastro se limite a realizar sus funciones y a no inmiscuirse en las cuestiones técnicas que corresponde al Ministerio de Obras Públicas? Prácticamente lo que vos me encarás es una cuestión fáctica, ¿verdad? En realidad yo creo que yo no sé actualmente cómo está encarando el MOPC digamos, su rol, ¿verdad? Yo no sé si se mantiene presidente o si es, por así decir, en el marco de sus competencias, es un poco, digamos, conservador al respecto. Pero cuando se plantean situaciones como estas, normalmente, eh, como el ser humano es limitado en su, por así decir, en su contenido moral, ¿verdad? Trata de llenar algunos vacíos que los verdaderos titulares no están llenando. Entonces, lo que vos me planteas es una cuestión, o sea, lo que se plantea es una cuestión estrictamente fáctica, ¿verdad? Pero de hecho, el órgano rector es el MOPC, ¿verdad? Y en primer lugar, por la materia. En segundo lugar, el Servicio Nacional de Catastro tiene competencias para los efectos tributarios, ¿verdad? No le puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere si es que no tiene eso base legal, ¿verdad? Y base legal es ley del Congreso, ¿verdad? A través de un decreto no puede subsanar eso, a través de una resolución tampoco, ¿verdad? Tiene que haber una norma en concreta al Congreso. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en otras áreas del derecho donde sí existe una incursión en lo que es la vida o el patrimonio de la persona, se exige intervención del juzgado. Por ejemplo, lo que más se conocen, por ejemplo, son los allanamientos, ¿verdad? Si yo quiero entrar en la casa
El fiscal, por ejemplo, no se va a ir a atropellar eso con la policía, tiene que tener una orden del juez. Y asimismo, de la misma forma, digamos, se opera en el ámbito administrativo. Si la administración, lo que va a hacer en este caso, el organismo administrativo a lo mejor es fastidiarles a ustedes, porque esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí hay vías administrativas, por ejemplo, hay vías, por así decir, de convivencia, por dar un nombre, y hay también vías judiciales, ¿verdad? Porque si ellos quieren imponer, digamos, una norma de carácter reglamentario, como sería una resolución, el órgano en específico es el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Y judicialmente ustedes, vamos a suponer, por ejemplo, que el geógrafo X esté en la situación, entonces necesariamente va a tener que encararse una acción contenciosa administrativa ante el Tribunal de Cuentas y después eso se va a apelar ante la Corte, ¿verdad? Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero eso ya es ir a la vía judicial, eso ya es un extremo, ¿verdad? Cuando ya absolutamente no hay más nada que hacer. Pero yo creo que el vacío tiene que llenarse porque en definitiva, si ustedes escucharon en la primera parte, el Departamento de Catastro, o perdón, el Servicio Nacional de Catastro tiene que remitirle las informaciones a los otros entes o los otros órganos. No son los otros órganos los que tienen que remitirle a ellos la información, ¿verdad? Eso por una parte, ¿verdad? Y por otra parte, las cuestiones técnicas son cuestiones específicas del MOPC. O sea, eso es indubitable, ¿verdad? Y automáticamente cuando uno lee las normas tributarias, en ninguna parte se habla de mensura, se habla de polígono, se habla de trapezoide, de, ¿cómo se llama? De figuras geométricas, de métodos de cálculo. No, porque ese no es el objetivo del Servicio Nacional de Catastro. El Servicio Nacional de Catastro lo que tiene que tener es un recuento, una descripción física de lo que hay en el inmueble, ¿verdad? Y si es que existe algún tipo de observación al respecto, en todo caso lo que tiene que hacer es, si tanto quiere, digamos, dejar las circunstancias claras en sus antecedentes, porque parece que ese es el argumento, la buena fe y demás cosas, ¿verdad? Sencillamente tiene que emitir una nota de observación y punto, pero no puede obligarle a la persona a rectificar su título. Por ejemplo, cuando no hay conflictos con terceros, ahora va a ser diferente y eso va a saber el geógrafo, ¿verdad? Va a ser diferente, por ejemplo, si se plantea una situación del conflicto entre dos o más propietarios por un lindero, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí es diferente la cosa. En ese caso, luego, ni el MOPC ni nadie va a poder admitir favorablemente la realización de la operación técnica porque hay conflictos de derechos, ya no es solamente un conflicto de hechos, ya es un conflicto de derechos, o se controvierte la posesión o se controvierte la propiedad, ¿verdad? Pero básicamente no se puede obligarle a la persona a cumplir algo cuando la ley no establece esa obligación. Ahí se abre la, digamos, la opción de recurrir ante el Tribunal de Cuentas y eventualmente ante la Sala Penal por la vía de apelación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o activarla, por así decir, diplomática, ¿verdad? El MOPC es el único encargado de efectuar mediciones, nadie más. Y mediciones administrativas y judiciales, mediciones tanto administrativas como judiciales, nadie más. Es el único órgano que puede decir esto se hizo bien o esto se hizo mal. Así de simple. Entonces, lo que yo vería como importante, ¿verdad? Es que al ser la medición o al ser la rectificación como una consecuencia, una tarea propia del MOPC, entonces darle el sitial que le corresponde al MOPC y no a otras instituciones que no tienen, digamos, esa competencia. No sé si me di a entender. Gracias, profesor. Para complementar a lo que consultó el colega, y creo que entiendo el espíritu de su consulta, entonces, si en el caso de que en esta propuesta de modificación de la resolución 57 y en base a lo que también ya sugirieron o recomendaron los profesores, incluido usted desde la FIUNA, en el cual hay algunos artículos que colisionan con las funciones de obras públicas, en caso de que obras públicas, por decirlo así, calle o no emita un parecer con relación a esa propuesta de resolución de la resolución 57 y su modificatoria, en todo caso, nosotros como AGEPA, ¿qué vía
jurídica o qué vía legal podríamos plantear en contra de esa resolución, inconstitucionalidad o no sé qué figura jurídica es la que sería el camino correcto? Mm. Em, no es muy usual. Esto normalmente, por así decir, en la doctrina extranjera se le llama acciones de clase, ¿verdad? El doctor Martínez Simón, que es el presidente de la Corte, puede llegar perfectamente a entender planteamientos cuando es un grupo o un gremio el que acciona en contra de algo. ¿Qué significa eso en términos sencillos? La Asociación de Geógrafos del Paraguay, ¿verdad? Así como plantearon, por ejemplo, la Asociación de Contadores del Paraguay. Y, por ejemplo, creo que en materia de aplicación de normas tributarias, la Subsecretaría de Estado de Tributación quiso imponer determinados requisitos que direccionaban, por así decir, la realización de determinadas tareas de contenido contable hacia un grupo específico nomás de profesionales y le dejaba de lado a los otros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los contadores se gremiaron y encararon, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Fue una resolución sumamente, digamos, objetada, sumamente criticada, ¿verdad? Porque era evidente que generaba privilegios, ¿verdad? Rompía el principio de igualdad. Y en este caso lo que se rompe es el principio de legalidad, ¿verdad? Porque si bien es cierto, y además fíjense en un pequeño detalle, ¿verdad? La norma que le rige al MOPC es un decreto, mientras que lo que se plantea en este caso no es un decreto, es apenas una resolución que es norma inferior otra vez. Entonces, en ese caso, lo que se tendría que ver es si es que se llega por así decir, a aprobar, y no como leí por ahí que decía promulgar la resolución. Las resoluciones no se promulgan. Las resoluciones se dictan, lo único que se promulga es el contenido de una ley o una ley emanada al Congreso de la República, ¿verdad? El resto de las otras normas se ponen en vigencia o se aprueban, ¿verdad? Pero en ese caso, vamos a suponer que el Servicio Nacional de Catastro consiga convencerle a su directora y en ese caso, por ejemplo, ya directamente cabe una primera alternativa ante el ministro, porque recuerden que eh, el contenido el contenido de la resolución es apelable ante el ministro, ¿verdad? Se interpone un recurso de apelación ante el ministro, ante digamos, la autoridad jerárquica que, digamos, que esté al frente, en este caso el ministro de Hacienda, y eventualmente se puede, digamos, ya optar por una acción contenciosa administrativa, ¿verdad? O de lo contrario, una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, ¿verdad? Pero en ese caso hay que tener bastante cuidado en el argumento que se pretende utilizar, ¿verdad? Porque son áreas, digamos, muy técnicas, entonces cuando las cuestiones se vuelven técnicas hay que tener mucho rigorismo conceptual, ¿verdad? Pero básicamente esa sería la solución, ¿verdad? Encarar, tomar el toro por las astas, ¿verdad? Y así como ocurrió con los contadores, eh, eh, con relación a la ley a la resolución que pretendía aplicar el Ministerio de Hacienda directamente, los profesionales se fueron a la sala constitucional y ganaron. Entonces, ahí está el tema. En este caso, lo que habría es eh, violación del principio de legalidad, en primer lugar, y en segundo lugar, desviación en el ejercicio de la función, ¿verdad? Porque el Servicio Nacional de Catastro es, por así decir, un órgano compilador de datos y no existe una norma reglamentaria que establezca una norma legal que les confiera esas competencias de reglamentar eso. O sea, habrían como dos o tres fundamentos de orden constitucional para poner las cosas en su lugar. No sé si se Perfecto. entendió. Estos son vericuetos jurídicos. Eh, pero básicamente ese es el tema, ¿verdad? Yo no quiero entrar en detalles jurídicos, ¿verdad? Porque no le quiero aburrir a ustedes con eso, ¿verdad? Porque son profesionales en áreas no jurídicas, pero
por lo menos que sirva como, digamos, como referencia, ¿verdad? Sin ánimo de aburrir. Como guía. Perfecto, profesor. Claro. Bastante claro en cuál podría ser el camino a seguir en caso de que el catastro no atienda a los reclamos de los colegas a través del gremio, ¿verdad? Sí. Hay otra consulta. Perdón, permiso. No, para cerrar esta parte, también agregando a eso, en la primera respuesta del profesor nos dijo también que si tanto, hablando en términos más terrenales, así como dijo el profe, si tanto Catastro quiere demostrar o expresar lo que le costó verificar esos planos, puede dejar constancia en el certificado catastral, que es lo que también nosotros les habíamos propuesto en su momento, ¿verdad? Que si tanto quiere hacer objeción a la consistencia de los datos técnicos del título contrastado con la realidad y los planos, entonces que haga constar eso en el certificado catastral, ¿verdad? Así, eso es lo que yo entendí básicamente. Y para seguir nomás, antes de ir a la pregunta que estaba ¿cómo se dice? En orden, había pedido la palabra, ahora le tocaría a Emilio Guillén Fernando. Sí, exacto. Okay. Sí, adelante. Buenas. Emilio. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues, buenas noches, pues le vuelvo a ver, está jovencito todavía. Agradezcanle a mi señora que me mantiene bien. No, realmente no es nada aburrido su exposición, doctor, porque es más, nos está calentando la sangre y esto porque queremos el tema. Pero en realidad no es que nosotros queremos que tenemos algo personal en contra de Catastro. Hay una realidad que usted bien sabe, que todos los colegas sabemos, ¿verdad? Hay expedientes acumulados hace muchísimo tiempo ahí, ¿verdad? Que realmente, yo, mira, le cuento, mi situación personal es que, profesional es que tengo clientes que se están muriendo, ¿verdad? O sea, hay clientes que están enfermos y no pueden disponer de su propiedad porque sencillamente Catastro no le da el padrón, ¿verdad? Entonces son cuestiones muy jodidas que nos está haciendo esta institución y que realmente no sabemos por qué la directora, bueno, de hecho nosotros agradecemos la predisposición que nos dio al enviarnos este borrador de resolución y esperamos que realmente este intercambio de opiniones lo tengan en cuenta, ¿verdad? Que no sea como lo hizo el director anterior que nos dio una mesa de trabajo y finalmente hacía lo que quería, ¿verdad? Pero yo tengo todavía la esperanza de que esta directora a lo mejor nos escucha ya que nos dio la posibilidad de opinar, ¿verdad? Y me atrevo también incluso a proponer algún debate si es que en algún momento dado seguro vamos a tener que hablar con el departamento jurídico del Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? Y no quiero hacer un pedido personal, ¿verdad? Pero quisiera ya adelantarles que sí, seguro le vamos a pedir algo por el estilo como para ir cerrando el tema de la propuesta que le vamos a hacer a ellos, ¿verdad? Yo creo que ellos entienden también la magnitud del problema, ¿verdad? No puede ser que no le den una salida a esta situación, ¿verdad? A mí tenía muchas preguntas, pero que me fueron quedando claro con algunas respuestas que le estaban dando a los colegas, ¿verdad? Pero hay algunas cuestiones puntuales que me preocupa, por ejemplo, ¿verdad? El tema de que el registro te puede imponer a que vos tengas que rectificar tu escritura, ¿verdad? Si el caso se agrava, digamos, ¿verdad? Eso me preocupa, ¿verdad? Si bien se pueden tomar las acciones judiciales pertinentes, el problema siempre es el tiempo que uno tiene en contra para que los expedientes puedan salir, ¿verdad? Entonces a eso es lo que no queremos llegar. Y realmente la solución que queremos es más o menos esa que usted nos dio, el tema de hacer una observación a los problemas que se encuentran en la parte técnica, ¿verdad? De los títulos. Que
en un momento dado también ya lo habían implementado la gente del Servicio Nacional de Catastro, que después no sé por qué vino a cambiarse eso, ¿verdad? Que con una observación paralela, explicando la situación real del terreno, eso pasaba y te daban el padrón, ¿verdad? Solo que se van complejizando ese tipo de soluciones cuando, en el momento de partir la propiedad, ¿verdad? Porque vos pues, no puedes partir una medida que está mal en dos y una sí o sí vos te vas a tener que corregir, ¿verdad? Entonces, necesariamente necesitas ese acto de rectificación, por más de que vos cuentes lo que sucede en el problema real del terreno, ¿verdad? Esa, por ejemplo, lo que me gustaría también, si nosotros vamos a proponer ahora algo, seguro que va a tener que ir acompañada de una ley o algo, ¿verdad? Que va a llevar también su tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos ahora es una salida para descomprimir esa cuestión de catastro, ¿verdad? Una salida como la que dio usted, el tema de poner en observación los problemas, hasta dónde nosotros podemos exponer un problema de un terreno y que salga solamente como observación, ¿verdad? Porque para mí esa es la salida realmente. Vos le explicás ahí en tu plano cuál es el problema real del terreno y paralelamente hacer lo que te pide el cliente, ¿verdad? Que quiere vender una parte de tu terreno o quiere, no sé, lotear o lo que sea, ¿verdad? Y que el catastro se expida con eso, ¿verdad? Y ahí chocamos con el tema que me preocupa también, que es lo de registro que te puede imponer a que vos hagas la rectificación de tu escritura pública, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es concreta, ¿verdad? ¿Hasta dónde nosotros podemos plantear una observación, digamos, paralela al trabajo técnico que se hace como para contar la realidad del terreno y cómo eso podría ir, digamos, después formalizándose? O sea, ese trabajo que vos haces como observación, seguro que en algún momento dado va a haber algún proyecto de relevamiento catastral en donde se ordenen todos los títulos, ¿verdad? Porque un desastre son todos los títulos, ¿verdad? Entonces digo, ¿hasta dónde llegamos nosotros con ese tipo de observaciones, ¿verdad? Por ahí no me quedo porque realmente tengo demasiadas cosas en la cabeza. No, como decían antes, ¿verdad? Supuestamente decían los dueños de almacenes, su pregunta no molesta. Eh, Sí, sí, bueno, sí. yo creo que en primer lugar nosotros conocemos perfectamente cuál es el planteamiento y tenemos ya, por así decir, lo que es la base de lo que sería nuestra contrapropuesta, ¿verdad? Em, eh, Como una anécdota, ¿verdad? Como una anécdota. Yo no creo que con eso estemos encarando una solución. Pero cuando me ocupo, digamos, ser asesor jurídico en el ex IBR, hoy INDER, una colega nos planteó 25 amparos al mismo tiempo. Y en cada amparo existían como 8, 9, 10 o hasta 12 expedientes administrativos en cuestión. Y sinceramente, en esa oportunidad nos hicieron bailar la conga. Y en todo tipo de colores, en el color que quieran, en el ritmo que quieran, etcétera, etcétera, pero realmente nos hicieron ver estrellas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo quiero mencionar con esto, ¿verdad? En algunos casos hay inoperancia administrativa. Em, yo no sé cuál sería el nivel del defecto encontrado, ¿verdad? Porque tener en un transcurso de año, porque este tema del Servicio Nacional de Catastro, yo ya ando escuchando a partir del 2012 y estamos ya a 8 años de eso, ¿verdad? Entonces, la administración pública también tiene que ponerse las pilas, ¿verdad? Yo no puedo obligarle al administrador, ¿sabe qué? Tráeme esto, tráeme aquello. No, yo tengo que dar la solución. Entonces, y también hay otra cuestión, ¿verdad? Tendríamos que hacer, por así decir, un estudio de lo que es la competencia, que es en definitiva lo que a ustedes también le preocupan, y yo creo que más inclusive, de lo que es la Dirección General de los Registros Públicos, ¿verdad? Porque ellos sí tienen la obligación, no digo con eso que los otros no tengan la obligación, pero como registro público es registro público, imagínense, es la base documental de la República. Ellos sí, digamos, podrían argumentar mucho más el tema de la buena fe y demás cosas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la competencia de catastro es estrictamente descriptiva, no es de carácter normativa, ¿verdad? Y si con una
con una inscripción o con una observación se puede salvar las cosas, pues ¿por qué no se salvan? Si el prurito de ellos es, por así decir, un conflicto moral de que las cosas no fueron bien encaradas, pues que pongan en algo concreto cuál es el inconveniente y el geógrafo va a poder solucionar eso, ¿verdad? Porque también hay que ser prácticos en eso. Si mi vecino no viene y no me reclama nada, y no me reclama por la vía correspondiente, que es la vía judicial, ¿por qué yo tengo que preocuparme de algo? Eso es sencillamente ser práctico, ser pragmático. Si mi vecino no impugna mi título, ¿por qué yo me tengo que preocupar? Si el propietario del terreno colindante no impugna el título que ustedes están presentando, ¿por qué la administración va a tener que preocuparse de eso? ¿Verdad? Eh, no sé, pienso, ¿verdad? Em, pero básicamente yo creo que algo interesante también sería, digamos, en ese sentido, ver un frente con los escribanos. Hoy consulté con un colega y a los escribanos también le efectúan los mismos tipos de cuestionamiento, ¿verdad? Bajo otro ámbito, bajo otro carisma, bajo otro carácter, otra especificación, pero a los escribanos también les fastidian. Entonces, una institución pública que mantenga, digamos, en un periodo de 8 años, 10 años, 5 años, expedientes abarrotados, está demostrando su más absoluta inoperancia. Tienen que ponerse las pilas y decir, bueno, vamos a hacer esto, pero no querer imponerle como en la Edad Media, como se imponían, qué sé yo, a personas, digamos, de otro rango, se le querían imponer obligaciones que no tenían base legal. Entonces, por ahí iría la mano, ¿verdad? Fijarse un poquitito, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de la... yo creo que los escribanos tienen un gremio bastante fuerte, ¿verdad? Ver un poquitito cuál es la posición también de ellos al respecto, porque esto le va a perjudicar a todos, ¿verdad? Y antes que salgan todos perjudicados, yo pienso que sería algo sumamente interesante ver con ellos y encarar, por así decir, una actividad o una tarea en común, porque ellos también, en definitiva, llevan sobre sus hombros la tarea de ustedes. Entonces, eso sería también algo que no habría que desechar, ¿verdad? Ver un poquitito con el Colegio Escribano del Paraguay, ese es el nombre de la institución que les nuclea, y hasta qué punto se podrían aunar esfuerzos, ¿verdad? Porque a ellos también les va a afectar. Porque recuerden que lo que ustedes hacen, los escribanos tienen que trasuntar en sus escrituras públicas y viceversa, ¿verdad? No sé si estoy equivocado al respecto. Excelente, profe. Muy claro, muy clarito. Hasta el momento tenemos dos preguntas más, entonces si es que para poder también organizarnos, va a ser casi 1 hora y 20 que estamos robándole el tiempo al profesor, así que para ir redondeando, hay una última pregunta y después ya le doy a Kesnel para ver si es que hay alguna cuestión más, que justamente hizo Kesnel y que complementó Cubilla, que es, profesor, el Código de Ordenamiento Organización Judicial habla de la rectificación administrativa para las correcciones de errores materiales y de asientos registrales. Con relación a eso, ¿nos puede decir cuál es el alcance de eso y a qué se considera error material? Mira, tengo que ser honesto contigo. Yo no tengo acá el Código de Organización Judicial. Em, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, los que se encargan de efectuar ese tipo de, digamos, encarar ese tipo de situaciones son los escribanos, ¿verdad? Eh, el abogado lo que hace es defender el derecho de su mandante en base a algo, ¿verdad? Contra una persona en específico. Pero tratándose de rectificaciones, por así llamarlas, administrativas, eso es directamente entre el escribano entre el escribano y la Dirección General de los Registros Públicos. Errores materiales serían, por ejemplo, qué sé yo, los nombres de los propietarios o, qué sé yo, las numeraciones de las fincas, por ejemplo. Errores que hacen a lo que es la substancia del acto precedente en sí,
que es el otorgamiento del título de propiedad, ¿verdad? Pero básicamente quienes manejan verdaderamente esas áreas son los escribanos. Los abogados solamente nos metemos ya en la parte final cuando hay que afilar algún tipo de lanza, ¿verdad? Pero el que maneja es un escribano, pero digamos, cambios sustanciales o defectos sustanciales se referían, por ejemplo, a la relación jurídica entre el propietario y el inmueble. Por ejemplo, errores en la denominación de las personas, errores en la numeración del, por ejemplo, de la finca, por ejemplo, la ubicación, por ejemplo, tenía que haber sido departamento de San Pedro y había sido que está inscrito como departamento de Cordillera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para eso yo tendría que tener mi código. Lastimosamente yo no tengo mi código acá, ¿verdad? Porque si no te iba a responder con mayor amplitud. Pero por lo menos hasta ahí te puedo decir. Básicamente, ¿verdad? Excelente, profe, gracias. No, por favor, no se preocupen que estamos para eso. No se preocupen. Las preguntas no molestan, al contrario. Ok. Algún colega más que tenga alguna pregunta para poder hacer un redondeo y despedirle y agradecerle al profe? Estamos atentos, escuchamos. Pueden intervenir nomás. Que es en lista yo no tengo a nadie que haya pedido la palabra ni que haya hecho alguna consulta más. Carlos Cubilla, vos tenías Aquí hay, algo que no quedó claro hace rato. Podés aprovechar. Maravilla. ¿me permiten algo? Sí, Sí, profe, adelante. Aquí tengo un artículo del COJ Sí, que refiere a la modificación o corrección de las inscripciones en el registro inmueble. Cuando haya oposición de intereses, solo puede ser ordenada por la autoridad judicial competente. O sea, tiene que haber oposición de intereses. ¿Y quién es el que puede quién es el que puede manifestar oposición de intereses? Algunas de las partes o quienes se pretendan digamos, o quienes pretendan ejercer la posición de parte en algo. O sea, tiene que haber un otro que se oponga a lo que yo quiero. Y ahí está la cuestión, ¿verdad? Para hacer un análisis más a profundidad. Hay algo que nosotros le llamamos agravios, ¿verdad? Que son las ofensas o los daños que se realizan en contra de otra persona, ¿verdad? En este caso, vamos a suponer, las cuestiones formales, por su naturaleza, son subsanables. Entonces, lo que se puede subsanar a nivel de operación técnica o a nivel, por así decir, administrativa, se tiene que subsanar sin que nadie, digamos, genere conflicto al respecto. Ahora, si viene alguien, por ejemplo, y me plantea, por ejemplo, que yo no soy el propietario de tal o cual superficie, ahí sí es diferente. Y en esos casos directamente, ya el decreto reglamentario pues, ya dice que ya no se va a aprobar más directamente la mensura. Entonces, se sobresee la mensura, digamos, vamos a suponer que haya algún tipo de rectificación, por ejemplo, le corremos traslado, o sea, le comunicamos a nuestros linderos lo que queremos hacer, ¿verdad? Y si no hay oposición, entonces no hay agravio, no hay daño. Entonces, en ese caso se tiene que solucionar el tema. La cuestión está cuando sí existe oposición de intereses, cuando otra persona pretende tener, por ejemplo, la mitad de mi propiedad o un cuarto de mi propiedad o cree, por ejemplo, que mi muralla entra en su propiedad, etcétera, etcétera. Ahí sí hay oposición de intereses y en esos casos sí se puede, digamos, o sí, por ejemplo, el registro público va a poder rechazar la inscripción. Pero si nadie me plantea nada, si es una cuestión formal que yo puedo, digamos, a través de una inspección ocular en ahora, por ejemplo, que tenemos, ayer justamente estuve hablando con una persona, ¿verdad? Porque el, el desarrollo de la tecnología incide muchísimo en lo que es el trabajo profesional. Hoy en día nosotros podemos tener una imagen acabada y real de lo que existe en el terreno, ¿verdad? Tenemos, qué sé yo, creo que se llama mecanismo GPS doble o algo por el estilo. Me van a rectificar si es que me equivoco, ¿verdad?
Pero nosotros con la tecnología hoy podemos corregir casi todo, ¿verdad? Y es más, si es que el error se verifica, vamos a suponer, en toda la colonia, por así decir, que habilitó la institución X o en todas las propiedades que adjudicó la institución X, entonces son problemas comunes. Y si la gente no se pelea en la tierra, entonces, ¿qué es lo que se va a solucionar? ¿O por qué uno se va, por así decir, porque uno va a enojarse por eso si no hay problema en la realidad, ¿verdad? Porque en realidad es un problema de todo, y entonces, lógicamente, el tiempo ya va a sanear todo eso, ¿verdad? Pero, básicamente, para responder a la pregunta, ¿verdad? De si se puede o no se puede obligarle al particular a rectificar un inmueble. De acuerdo con esta norma del Código de Administración Judicial, el requisito es que haya oposición de intereses. ¿Y quién es el que puede manifestar interés? El colindante, el lindero, y ninguna otra persona más, ¿verdad? La administración puede tener potestad de fiscalización, de revisión, etcétera, etcétera, pero si no hay oposición de intereses, o no existe algo muy grave, ¿verdad? Vamos a suponer que encaremos la mensura de una propiedad, pero tengamos que entrar 25, 30, 40, 50 hectáreas dentro del terreno de otro. Ahí sí, evidentemente, por lo menos me va a salir el perro del dueño de la estancia y me va a querer morder, ¿verdad? O le va a querer morder, o le va a querer morder al geógrafo que esté entrando. Ahí sí va a haber oposición de intereses, ¿verdad? Al fin y al cabo, la ley tiene, digamos, una característica, ¿verdad? Por lo menos las leyes antiguas, o por lo menos las leyes que tienen un poquitito más años, tienen esa característica, o deben tener esa característica, que es la logicidad, la racionalidad, ¿verdad? Entonces, por eso yo rescato el artículo, el 286 del COJ, en donde solamente cuando haya oposición de intereses va necesariamente a intervenir la autoridad judicial competente. En otros casos, no. O sea, en catastro, vamos a suponer, se va a tener que presentar alguien, reclamar algo, efectuar algún tipo de planteamiento, quejarse, chillarse, y eso se tiene que, por supuesto, materializar en algún tipo de presentación o algo similar, ¿verdad? Pero si no hay oposición de intereses, no hace falta rectificar, porque eso surge de la lectura del artículo. Em, no sé si pude satisfacer el requerimiento de la persona, ¿verdad? Pero por supuesto, puedo ver mañana el Código de Organización Judicial en ese aspecto, ¿verdad? Le mando un WhatsApp con un audio a Federico, y también está por ahí, creo que Diego Arza, o a cualquiera de ustedes sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, les transmito la solución, ¿verdad? Si es que hay algún detalle que apuntar al respecto. No, no sé si hay otra duda más por ahí. Excelente, profe. Sí, muy aclarado, y sí va a ser bienvenido también ese audio a través de Federico o de Dios, cualquiera, no hay problema. Muchas gracias por evocar. Y ahí estaba Cubillas. Sí, Y es que sí, yo tengo dos cositas hay que son un poco espinosas. Uno, un poco más rápidamente, fuerte tu micrófono, Cubillas. que la ley, según la ley, el catastro es con fines fiscalistas, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el levantamiento de información solamente tenemos que interpretar como que son los datos para calcular el impuesto. Sin embargo, el decreto 14.956 del año 92, que era justamente, se creó con el fin de hacer un nuevo catastro, prácticamente, ¿verdad? Ya establece de que el catastro ahí es multifinalitario. Y entonces, bajo ese concepto, es lo que comienzan a pedir información adicional que no tiene referencia específica con el procedimiento de cálculo del impuesto vigente. Entonces, la pregunta es, solamente por ese hecho podemos decir que se puede atacar de, no sé cómo se le diría a ese decreto, para invalidar o para pedir su, ¿cómo se dice cuando queremos, no queremos Dejar aplicar sin, más? dejar sin efecto. Así es. No sé si terminaste. Sí, ese es uno.
Y, Ya, perfecto, adelante. y el otro problema que tenemos es que en esa misma norma, en ese mismo decreto, por ejemplo, define a grandes rasgos el tema del certificado catastral. Y dice, por ejemplo, en el artículo 14, dice, el certificado catastral se extenderá en un formulario especial que contendrá la identificación de la unidad física y sus atributos jurídicos, datos económicos, evaluatorios, dice, y toda otra información que pudiera ser registrada por el Servicio Nacional de Catastro. Y con eso, con esa última parte es la que me parece que no cabe, pues, porque es genérico, pues no es otra vez específico, pues para la norma del derecho público, pues tiene que ser expreso cada cosa que tiene que decir o no, profesor. Ya. Sí. Espérame un ratito. Derogar era la palabra que no me estaba viniendo. Se puede hacer derogar, se puede pedir la derogación de ese decreto por ese motivo que colisiona Ya. con lo que dice la ley. Sí, así mismo es. Entonces, espérame un ratito, pues estoy buscando mi borrador que se me perdió acá. Bueno, básicamente redondeame tu primer cuestionamiento, que era el tema del decreto, creo que te referiste, ¿verdad? Sí. Vos te referiste a un decreto hace cuestión de 2, 3 años atrás, ¿verdad? ¿O de cuándo era? 14.956 del año 92. Bueno, yo te voy a decir una cosa. La norma jurídica, en este caso, en derecho administrativo, nosotros sabemos que para que una resolución, para que una norma derivada sea válida, tiene que adecuarse al antecedente que es la norma superior. ¿Qué es lo que pasa? La norma superior, que creo que es el punto en cuestión, es el artículo 30, que dice mantener un registro actualizado de todos los bienes inmuebles. Eh, el elemento jurídico del decreto, ¿verdad? Que dice tal cosa, bla, bla, si vos me puedes aclarar, no habría inconveniente, ¿verdad? Pero en el aspecto técnico, yo creo que ya hay, por así decir, arbitrariedad, ¿verdad? ¿Y por qué existe arbitrariedad? Porque el hecho de mantener, digamos, vos le diste el adjetivo multifuncio, o como dijiste, Multifinalitario, dice. Ah, bueno, yo no sé si esa palabra existe, ¿verdad? Si extrajiste ¿cómo se llama? Del Del mismo decreto, voy a decreto. ver. En el decreto está, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver un poco si mi corrector acepta, ¿verdad? Ajá. Tendría que preguntarle a alguna profesora, a una licenciada en lengua española, ¿verdad? Si es que existe o no esa palabra, ¿verdad? Pero básicamente, el tema está en que la norma fundante es el artículo 30. Y si yo quiero reglamentar algo como administración del Estado, yo no puedo salir de ese parámetro. De ahí que va a ser sumamente, es por así decirte, muy estirado, por darle un término, ¿verdad? Va a ser sumamente estirado y pretencioso incursionar dentro de lo que es la mantención de un registro actualizado de los bienes inmuebles, incursionar en aspectos técnicos. Porque para mí es sumamente pretencioso y es estirado llevar al plano técnico eso. ¿Y por qué te digo eso? Porque para eso nosotros tenemos eh, el, el decreto reglamentario del ejercicio de la profesión, en donde se establecen los parámetros básicos. Y eso que se planteó con referencia a aspectos técnicos no se enmarca dentro de lo que sería el registro de información. O sea, el Servicio Nacional de Catastro, a mi criterio, no es un órgano rector, sino más bien un órgano, por así decirte, de compilación de información o de registro de información, pero más allá, eso no puede ir. Entonces ahí estaría, por así decirte, la irracionalidad y la inconstitucionalidad de lo que sería la norma, ¿verdad? Porque no se adecua al artículo fundante, que es el 30 de la Ley Orgánica del Ministerio de Hacienda. Estirar hasta ese tipo de detalles la reglamentación que se quiere imponer.
Entonces es atacable eso desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque ahí ya Sí, es atacable. Sí, es atacable. Es atacable perfectamente acá, porque excede el marco de la norma. acá el ingeniero Núñez está aclarando en el WhatsApp, Sí, habla del catastro multifinalitario que existe en otros sí. países, incluso hay especialistas en catastro Eh, multifinalitario. espérame un poquitito, un rato. Acá veo mi borrador. Espérame un rato. Carlos, Sí, señor. ese tema del multifinalitario, yo no leí nunca en ese 14.000 y algo. Sí, claro que sí. Pero en todo caso, sí, multifinalitario no quiere decir, o sea, que sirve para muchos fines, lo que quiere decir. No era Sí. multidisciplinario. No, Multifinalitario, así menciona el decreto. Bueno, y es para muchos fines. Acá ya Pero ahí, encontré. el profesor colisiona con el fin principal de catastro. a eso es lo que quiero llegar, pues. Sí, Porque yo considero que ese era un decreto que fue hecho para hacer un nuevo catastro, no para hacer, claro. no para seguir con el catastro anterior, que es lo que siguió, ¿verdad? Porque no se concretó el nuevo catastro. Permiso, colega. Acá justamente el profesor estaba diciendo que el decreto no puede obligar a realizar algo que no está en la ley. Y este es un decreto, el 14.956. ¿Esto es así? Sí, así mismo. Y por eso porque el servicio estaba pidiendo ya, por ejemplo, que defina el camino interno que pasa por la propiedad, porque ellos querían saber ese tipo de información. O quiere saber que especifique en tu plano la calle que cruza por tu propiedad y que en un Acá, momento. hola, ¿será que puedes elevar un poquitito más el volumen del micrófono? Sí, Carlos, a vos sí, creo que se te escucha abajo. Sí, muy bajo se te escucha. Como más, Encontré el decreto. Adelante, Encontré profesor. el decreto. Em, el, por así decirte, lo que se fundamenta como antecedente para pedir eso es el decreto 14.956, que es catastro de definición, ¿verdad? Ellos encaran una definición que no está en la ley, luego para empezar, y ponen en el artículo primero, dice, en el registro público de datos obtenidos por medio de operaciones técnicas legales que proporcionan la descripción física, económica y jurídica integral de los inmuebles comprendidos en el territorio nacional. Después pone, la descripción física consiste en la representación del conjunto de operaciones técnicas legales que individualizan, representan y describen las parcelas de conformidad a los títulos de propiedad, así como lo que son efectos, objeto de posesión o tenencia, dice. Y aquí está el tema, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nosotros podemos compatibilizar este artículo primero con lo que es el artículo 30 de lo que es la ley que le da base? ¿Hasta qué punto? sí, ese, Representación de conjunto de operaciones técnicas legales. En realidad que eh, a mi criterio el concepto técnico inclusive está mal. No sé qué ustedes opinan. Profe, Conjunto de permiso, operaciones técnicas legales, dice. permiso, profe, ¿puedo meter mi cuchara? Adelante, por favor. Yo supongo, y es lo que yo acá voy a expresarle a todos los colegas, profe, de que lo que dice esa normativa es el conjunto de datos que debe registrar el Servicio Nacional de Catastro. En ninguna de esas, porque todas estos artículos y estas normativas están en su visto y considerando. Y ahí vamos a encontrarlo todo eso Sí. que estamos citando. Y yo al leer eso, y creo que es lo que la mayoría sintió, al leer eso, en ningún momento, en ninguno de estos artículos, ni de decretos y leyes, habla de que le concede de alguna manera la ley facultades y competencias a catastro para ¿cómo dictaminar o hacer un análisis juicioso de un documento técnico. Y eso es básicamente lo que quieren atribuirse con este tipo de resoluciones que se salen de como dice el profesor,
de las competencias que le rigen las leyes superiores. Es así, esa es mi lectura y no sé si es que estoy bien, profesor. Sí, concuerdo contigo. Está. Ok. Y bueno, en vista de que tan amablemente el profesor estuvo con nosotros No, 2 horas, una pequeña, Acá el tema es que, adelante. ahí dicen, algunos más dicen, sí, efectivamente es, el decreto habla de catastro multifinalitario. En otros lugares incluso se le llama multipropósito. Miguel Núñez hace también una aclaración, dice que que se denomina así cuando sale una finalidad distinta de solamente fiscal. Cuando ya no es solamente fiscalista, entonces ya pasa a ser, tiene varios propósitos, vamos a decir. Pero según lo que yo entiendo, la ley establece que sea solamente fiscalista. Tal cual. La ley de impuesto inmobiliario, la ley, El artículo 30. no recuerdo. Fíjense, correctísimo el planteamiento. Hay un pequeño detalle nomás que le quiero acá mencionar. Fíjense lo que es el contenido del artículo segundo, hasta dónde se plantea, digamos, el efecto, por así decir, ¿verdad? Artículo segundo, modificar el artículo segundo, el cual queda redactado como sigue. Establecer que no se procederá al sellado del plano catastral de rectificación si este afectare derechos de tercero, aunque, aunque la operación de deslinde practicada por el profesional competente esté conforme con lo establecido en el artículo 31 del decreto de 1910, debiendo procederse indefectiblemente en este supuesto conforme a lo dispuesto por el artículo 286 del COJ, que es la rectificación judicial que yo les mencioné, en donde solamente hace referencia a la oposición de terceros. Pero imagínense el alcance que tiene esto. Aunque la operación de deslinde esté conforme a lo establecido en el artículo 31 del decreto. O sea, ¿de qué me va a servir que mi operación técnica haya pasado por todo el tamiz del MOPC para que después otra vez se plantee, bueno, no, esto no sirve? Y al final el artículo te dice, sí, no te va a servir, pero si es que no, si es que hay oposición de terceros, si no hay oposición de terceros, ¿por qué cuernos vas a plantear algo, verdad? En fin, ¿verdad? Fíjense hasta dónde llega el nivel de extralimitaciones. En el, Adelante, Fernando. Adelante. Gracias, profe. gracias. Por favor. Yo sé que hay muchas más consultas y muchas dudas, y a medida que la conversación avanza van a ir surgiendo más preguntas, ¿verdad? Pero en honor del tiempo también, y para no robarle demasiado tiempo al profesor, tenemos que poner un fin a la reunión de hoy, o incluso ver la posibilidad de, en todo caso, tener otra reunión con el profesor para ir ahondando más en estos detalles, porque al final esto hacen que refrescar un poco la memoria y poder ver posibles soluciones a problemas que tiene el Servicio Nacional de Catastro mucho más profundos que solo la resolución 57. Sí, por favor, cuando gusten, no hay ningún tipo de inconveniente. Todo lo contrario. Sí, Fernando. Sí, en realidad todo tiene relación con la 57, porque la 57 justamente se basa en artículos y en todos estos cuerpos, todo el cuerpo legal que estamos hablando. Por ejemplo, en el tema del decreto 14.956, prácticamente el principio y el fin de nuestros problemas están en ese decreto, ¿verdad? Así es. Se malinterpretó, parece, o se manejó mal, o de alguna manera, ¿verdad?
el ingeniero Núñez está diciendo acá en su escrito justamente que él participó en aquella etapa cuando fue funcionario ahí. Y eso fue creado en el año 92 justamente para conseguir un préstamo que tenía un fin específico ese decreto, ¿verdad? Pero después incluso se dejó de usar, o sea, terminó ese proyecto, se dejó de usar. Ahí establece algunas condiciones, por ejemplo, crear una oficina específica para una determinada tarea. Eso se dejó de lado. Y después de una década, quizá aparece otra vez otro director y dice, no, este me gusta, este vamos a seguir. Y vuelve a hacer valer ese decreto. Y ahí es donde nos complica toda la vida, ¿verdad? Pero hasta ahí mi intervención por hoy, profesor. Te agradezco demasiado por la gentileza y la amplitud de criterio para llegar un poco a aclararnos estos temas, porque ahí son demasiadas cosas, realmente. Le agradezco muchísimo a los que organizaron este panel, este cruce es demasiado importante. Ojalá que repitamos por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes, sería genial, ¿verdad? Porque son demasiadas cosas realmente. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Creo que hace falta rememorar las clases de legislación. Demasiado. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente para mí es un gusto volver a mis orígenes, porque recuerden que yo estoy en la cátedra desde el año 1993. Entonces, casualmente, cuando se fueron dictando todas estas leyes, había sido que se estaba pergeñando, por así, el camino de lo que en realidad, digamos, se bifurcó un poquitito, ¿verdad? Yo diría un hasta pronto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad esto es un primer paso para empezar a unificar criterios, ¿verdad? Habría que ver como una contribución, ¿verdad? Yo creo que el planteamiento técnico que tiene el gremio es sumamente claro, ¿verdad? Habría que verificar un poquitito la situación o el posicionamiento del MOPC, porque en definitiva lo que ellos aprueban no va a valer absolutamente nada, se dan cuenta del término de la resolución. Y en segundo lugar, con el segundo grupo de afectados, que es el gremio de los escribanos. Entonces, yo creo que sería sumamente interesante articular los mecanismos para encarar de esa forma, ¿verdad? Y recuerden que el desarrollo de las instituciones se dio siempre a partir de la lucha, ¿verdad? De hecho, uno de los grandes juristas solía decir que el derecho es lucha, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no es el momento adecuado, ni tampoco quien quiere pelearse, ¿verdad? Pero si es que hay que plantarse, uno tiene que asumir una posición específica porque para eso estudiamos y defendemos sencillamente cosas que son justas y cosas que son correctas, porque vamos a darle nuestro lugar a otro tipo de parámetros, ¿verdad? Eso es lo que puedo compartir con ustedes. Yo estoy abierto a cualquier tipo de consulta, ¿verdad? De hecho, fue todo un gusto compartir con ustedes esta noche, ¿verdad? Espero que puedan seguir unificando criterios, entonces armamos un buen grupo, ¿verdad? Recuerden a lo mejor, como vi ahí, una de las propuestas, uno de los colegas, ¿verdad? Profesional. Si quería encarar yo un debate con Noelia, ¿verdad? Noelia creo que es la asesora jurídica. Un detalle sumamente importante, ¿verdad? Y es, yo tengo una referencia fabulosa de lo que es la abogacía del tesoro. Resulta ser que el abogado primordial, fíjense en lo que es la estructura, eso me olvidé decir, se me escapó y ahora menos mal me acuerdo. No todo está perdido, ¿verdad? Porque recuerden que el Servicio Nacional de Catastro jurídicamente no puede emitir absolutamente nada, porque para eso tiene que tener un dictamen de la abogacía del tesoro. Y la abogacía del tesoro se caracterizó siempre por su más absoluta, por así decir, yo les digo eso por experiencia propia, en épocas muy difíciles,
la abogacía del tesoro se plantó en muchísimas circunstancias, ¿verdad? Y yo creo que si es que se va a aprobar una resolución de este tamaño, y por eso creo que también la directora, ¿verdad?, optó por abrir el paraguas, ¿verdad?, antes que llueva. Entonces, este tipo de resoluciones y los decretos y las reglamentaciones tienen que pasar por el dictamen de abogacía del tesoro. Y cuando se le plantea al abogado del tesoro, miren, esto es atribuirse directamente, no solamente cuestiones que no están establecidas en la ley original, sino también que incursionan en la competencia de otro órgano del Estado, que es el Ministerio de Obras Públicas. Ningún abogado del tesoro racional va a salir a defender lo que lastimosamente la asesoría jurídica del servicio trató de defender, porque es irracional. Y yo les digo esto por conocimiento de causa, porque la abogacía del tesoro en cuestiones difíciles se plantó y se plantó de una forma sumamente correcta. Inclusive tengo ejemplos de leyes que inclusive salieron así medio con 3 patas, ¿verdad? Cuando que una mesa necesita 4 patas, y ellos lograron reencauzar eso. Entonces, el debate evidentemente no está cerrado. Por algo la directora envió el proyecto, envió después, creo que por ahí salió el tema del descargo de la abogada, ¿verdad? Ella se sintió agraviada por eso y en realidad no tendría que sentirse agraviada por eso, ¿verdad? Pero esto tiene que ser dictaminado por la abogacía del tesoro, esto no puede salir así nomás. Entonces, yo mantengo mi creencia, no solamente mi fe, mi creencia en que la abogacía del tesoro va a poder clarificar muy bien lo que es el posicionamiento del gremio de geógrafos. Entonces, hay que poner exactamente las cosas en su lugar. Nosotros acá necesitamos el dictamen de la abogacía del tesoro. Y cuando esta cuestión llegue a esa instancia, otro va a ser yo utilizar un vocabulario así, por así decir, un poco pintoresco. Otro va a ser el pitofú cuando esto llegue a la abogacía del tesoro. Porque los planteamientos son sumamente científicos, las objeciones son técnicas, ¿verdad? Aquí no hay algún tipo de miramiento que no sea exclusivamente el científico. Por eso yo les digo, yo mantengo mi fe y mi creencia absoluta en que si esto llega a dictaminarse en la abogacía del tesoro, el resultado le va a resultar sumamente adverso al que pergeñó este tipo de proyectos. Eso es lo que quería compartir, ¿verdad? Y por supuesto, las puertas siguen abiertas de par en par y yo creo que con este pequeño detalle podemos irnos a comer algo tranquilo y dormir tranquilo, que la historia no se termina. Así es que cuenten conmigo siempre. Un abrazo para todos. Gracias, profesor. Y para despedirle y despedirle a todos los colegas, nomás quería decir que muy productiva fue su intervención y agradecerle profundamente. Y vamos a estar en contacto permanente. Me gustó mucho y tomo la palabra, tomo la posta al respecto de congeniar una suerte de alianza con el Colegio Ciudadano de Paraguay, entonces juntos ir viendo caminos a seguir para encauzar un poco este descarrilado Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? Gracias, profesor, de vuelta, muy buenas noches y que disfrute de la cena ya a esta hora con su Cuando gusten. Cuando gusten. Ok, profesor. Bueno, para darle un cierre ya a las palabras que dijo también el presidente Kesnel, agradecerte, profesor, por el tiempo, prácticamente 2 horas de tu tiempo que nos dedicaste al gremio para poder conversar sobre esto. Yo creo que el análisis que hicimos contigo permitió profundizar en las consideraciones no solamente de la resolución 57, sino que esta resolución 57 está mostrando problemas de base mucho más profundos en el actuar del Servicio Nacional de Catastro, y creo que puede ser el inicio de de posibles propuestas de solución para poder realmente encaminar el catastro a nivel país y solucionar el problema de la tierra
que no solamente tiene que ver con el catastro, con el Servicio Nacional de Catastro, sino que con varias instituciones públicas del Estado a nivel nacional, departamental y municipal para poder solucionar este tema de la tierra, ¿verdad? Y los problemas de la superposición de títulos y demás. Así que nada más que agradecerte por el tiempo, profesor, también a los colegas el tiempo que le destinaron. Y además, profesor, esta es nuestra primera reunión virtual que hacemos como AGEPA en todos estos años desde creación de la AGEPA. Así que también es un momento, un hito histórico también dentro de la gestión de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, y creo que puede ser una vía propicia para poder mantener la conversación y las discusiones técnicas e inclusive jurídicas del actuar del geógrafo. Nada más que agradecerle a todos ustedes y por el tiempo también a vos, profesor. Por favor, cuando gusten, puertas abiertas siempre.